se llama Y aún sigo. Y aún sigo. Y antes de empezar vamos a orar, ¿ok? Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tú estás en control, tú trajiste a cada persona que está aquí con un propósito, Dios. Y yo te pido, Dios, que tu palabra sea llegando a cada corazón, que nuestros ojos, nuestros oídos espirituales estén abiertos a ti, Señor, que nuestro entendimiento y nuestro corazón pueda comprender todo lo que tú tienes para nosotros. Espíritu Santo, ten completo control y libertad, por favor, de moverte en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Filipenses 1:6 dice: por tanto, estoy persuadido, que significa nunca he tenido ni la menor duda, o estoy completamente seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy quiero hablarles acerca de larga obediencia en la misma dirección. Resulta que yo no soy muy buena cuidando plantas. No sé si ustedes recuerdan, pero en la escuela, en el colegio, siempre hay un experimento de sembrar plantas y mirar cómo crecen. A mí nunca me creció, nunca. Recuerdo que también a mí me encanta el ají, así que yo empecé a sembrar ají a ver si salía. Y nada, una vez fue un milagro porque me salió el ají. Yo todos los días le regaba agua, le sacaba las plantitas que yo creía que eran las hierbas malas. Y cuando vi que empezó a crecer algo y dije, ¡wow! Y de repente ese tallito empezó a tener más ramitas. Y después esas ramitas empezaron a tener flores. Y yo estaba en la gloria, dije, por fin. Y de repente las flores empezaron a morir. Yo dije, ¿qué está pasando? Tal vez le estoy poniendo mucha agua. Y empecé a dejar de ponerle mucha agua. Y de repente me di cuenta que para que naciera el fruto, la flor tenía que morir. Entonces, en esa flor muerta empezó a nacer un ají. Y yo me sentí más en la gloria y dije, ¡súper! Ahora yo soy buena en esto. Después, cuando empecé a tener plantas a mi cuidado, se seguían muriendo las plantas. Una vez mi hermana me encargó sus plantas y yo ni siquiera me había recordado que tengo que ponerles agua. Así que mi hermana regresó después de un mes y todas las plantas de la casa estaban secas. Y me regresó a ver y me dijo, ni siquiera pudiste ponerles agua. Yo así, ayer les puse. La cuestión es que en este cumpleaños, en mi último cumpleaños, me regalaron un macetero chiquito con una planta con flores moradas. Y yo no estaba muy feliz con ese regalo. Dije, oh, gracias, no te hubieras molestado. Y yo le dije, oh, sabes que no soy buena cuidando plantas, así que no garantizo nada, pero lo voy a intentar. Porque me dijeron que debo de ponerle solo una vez a la semana agua. Entonces, cada semana, cada sábado empecé a ponerle agua. Y estaba con vida, así que me sentía bien, hasta que de repente las flores empezaron a morir. Dije, no importa, nace el fruto. Y entonces seguía poniendo agua con esperanza, y nunca nació nada, sino que se secó. Dije, ok, voy a continuar poniendo agua. Y en este verano volvió a nacer esa planta y quiero mostrarles la foto de mi planta. No sé si se ve. Es mi orgullo porque pude. Pero es una acción constante. Una pequeña acción constante marca la diferencia.
Y hablando de larga obediencia o constante obediencia en la misma dirección, quiero hablarles porque a veces uno dice, la obediencia es muy difícil, pero la obediencia realmente son pequeñas acciones en dirección a la obediencia. Son pequeñas acciones. Y hoy quiero hablarles acerca de Noé. Vamos a ver un poquito la parte general de la historia. Y en la Biblia, esto está en Génesis del 6 al 8, pero la Biblia nos cuenta que Noé estaba en un momento de la historia donde las personas habían alcanzado máximos niveles de maldad, de corrupción en el corazón. Dice la Biblia que Dios miró al mundo y vio que había tanta maldad. Entonces, iba a mandar el diluvio. Pero dice en la Biblia, en Génesis 6:13, que le dijo a Noé, construye un arca. Dios había visto que Noé era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre justo. Entonces Dios le da una orden a Noé, construye un arca, y le da todas las indicaciones. Tiene que tener 450 metros de largo, 75 pies de ancho, 75 pies de ancho y 45 de alto. Y según la Biblia, lo que nos dice la Biblia, para ese entonces Noé tenía alrededor de 500 años, porque en ese tiempo la gente vivía mucho, mucho, mucho. Entonces, Noé empieza a construir. Y según algunos historiadores bíblicos dice que todo el tiempo que se demoró Noé en construir fue de 50 a 120 años. ¿Cuál era el contexto de ese momento? Muchos creen que no había habido lluvia hasta ese entonces, nadie conocía qué era la lluvia, sino que las plantas y las flores y los árboles crecían por el rocío que Dios mandaba de debajo de la tierra. Así que nadie conocía que había agua. Y los ríos más cercanos de ahí son el Éufrates y el Tigris, y eran ríos que tal vez nadie conocía barcos gigantes que podían entrar a ríos. Así que era una idea completamente descabellada, una locura. Eso era una locura. Pero Noé empezó a construir. Y yo puedo imaginarme Noé diciendo, ok, tengo el privilegio de que Dios me habló. Vamos a construir un arca. Y los primeros 10 años, esto tiene que ser fácil. Los siguientes 20 años, construyendo. Y la gente se empieza a burlar. Noé, ¿por qué construyes un arca? No hay ni siquiera ríos tan cercanos, ni el mar está cerca, nunca ha llovido, ¿por qué construyes un arca? ¡Qué tonto que eres! ¡Qué lunático! ¿Quién te dijo que construyeras un arca? Y él seguía, una acción diaria, manteniendo su obediencia, su larga obediencia en la misma dirección. Yo me pongo en los zapatos de Noé y uno en nuestro corazón humano piensa que si es de Dios, Dios tiene que ayudar. Y gracias. Que si es de Dios, tiene que ser fácil. Que si es de Dios, las puertas se tienen que abrir. Que si es de Dios, ¿por qué no pasa algo milagroso? ¿Por qué Noé no se despierta y de repente, ¡puc!, medio barco hecho? Porque cuando uno le pide a Dios la confirmación, Dios, confírmame si esto es de ti, que pase esto. Y la verdad es que la confirmación es que sea más fácil. Dios, que sea más fácil. Pero yo no veo que Dios le habló a Noé durante tal vez esos 120 años o de 50 a 120 años. Dios no le habló a Noé. Dios le dio la primera indicación y un aparente silencio. Y yo no sé si tú has estado en ese momento del camino donde tú le dices, Dios te empecé a obedecer, pero ya no sé qué hacer y no me hablas.
Y no me hablas y no me dices cuál es el siguiente paso. No sé si ir a la derecha o a la izquierda, no sé si continuar de frente. No sé qué hacer. Noé solo sabía que tenía que construir un arca, pero a veces uno dice, ¿será que era la voz de Dios? Porque no es tan lógico. Pero Noé mantuvo su obediencia todo ese tiempo. A pesar de las burlas, mantuvo la esperanza. Y me di cuenta de algo, que obediencia es sinónimo de fe. Fe viene del hebreo emunah, que significa firme, fiel, duradero, algo duradero que es verificado. Y para tener fe, uno puede decir, no, fe es proclamar, es lo que dice la Biblia, sí, es declarar las cosas que no son como si fuesen, pero en la Biblia también dice que la fe sin obras no es fe. Y la fe es sinónimo de obediencia porque si realmente tú dices que tienes fe, entonces tienes que mostrar con tu obediencia, con mantener tu obediencia, aunque no veas que Dios te está respondiendo tu confirmación. Porque a veces Dios no lo hace y eso no significa que Dios no está ahí. A veces Dios no confirma, a veces Dios no te dice, ok, tienes que seguir, ok, después de los 10 años verás, Noé, que se van a burlar de ti, así que permanecen. No. Dios no le dijo nada, solo le mandó a hacer y algo dice en Génesis 6:22. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Noé obedeció. Y yo registré algunas citas de la Biblia que me muestran que Dios solo habló a Noé en momentos específicos. Y después de todo este tiempo de construcción, Dios solo le habló a Noé al inicio, le dio la indicación y no habló más. Estuvo ahí. Y es que a veces uno piensa que si Dios está ahí debe de haber un milagro, pero a veces no te das cuenta que tu esfuerzo y tu fuerza para lograr lo que estás haciendo es un milagro de Dios. Que a veces uno puede decir, oh, he logrado esto. Eso es un milagro de Dios. Eso es Dios haciendo algo a través de ti. Pero uno piensa que un milagro es mágico, que no viene, que Dios no lo hace a través de ti, sino que es así. Es un milagro mágico, pero los milagros no son mágicos. Dios obra a través de ti y eso involucra procesos. La siguiente vez que Dios habló fue en Génesis 7:1. Cuando Dios le dijo, sube y lleva a bordo a los animales puros e impuros. Y una vez más Dios le da indicaciones exactas y aparente silencio después. Y no sé cómo habrá sido ese trabajo, no sé la frustración de Noé al tratar de llevar algunos animales. Tal vez Noé estaba, no sé si alguna vez ustedes han estado en esos momentos que trabajan duro y pum, no sale. Y bueno, ok, de nuevo, trabajan duro y pum, no sale. Y a veces uno ya se cansa y dice, ya no más. Y yo me imagino que tal vez Noé estaba con el león, vamos león, y pum, no sale. Y vamos, ay Dios, seguro que esto es de ti. Seguro que tú me mandaste a hacer eso. Porque a veces uno lee la Biblia como de cuento de niños y los animales subieron a la barca. ¡Qué bonito! Pero si estamos dentro de la historia, no estuvo en la vida real, en esta vida, en las mismas circunstancias que todos afrontamos. Los personajes de la Biblia no son cuentos de niños, son historias que nos enseñan fe de obediencia, que vivieron vidas que en momentos de tomar decisiones ellos tenían que tener fe. Y a veces uno lo lee, oh,
qué bonito, subieron a la barca los animales. Pero yo me imagino a Noé sudando la gota gruesa, diciendo, Dios, seguro que eres tú que me estás llevando aquí. Seguro que eres tú quien me dijo esto, porque esto no está fácil. Porque si fueras tú, deberías siquiera ayudarme. Pero Dios le ayudó, solo que a veces uno espera mágicamente, porque lo logró. Y si lo logró era porque Dios estuvo ahí. En Génesis 7:5, una vez más, Noé hizo conforme a lo que Dios le había dicho. Así que era orden, obediencia. Noé, cuando se subió a la barca, dice la palabra que tenía 600 años. Cuando empezó el diluvio, y el diluvio, como todos sabemos, pasó 40 días y 40 noches, pero no solo ese tiempo pasaron en la barca. Después de eso pasaron 150 días esperando que el agua se volviera no a su lugar, pero que ya se detuvieran las precipitaciones. Y que recién después de esos 150 días, que a más de los 40, que hasta aquí eran 190 días, es que el agua empezó a disminuir. Entonces dice la palabra en Génesis 8, del 14 al 16, que en el día que Noé salió del arca, fue exactamente un año, porque cuando entró fue, en la Biblia dice, en el segundo mes, en el día 17, y salieron de la barca un año después, en el segundo mes, en el día 25. Fue un año. No sé si ustedes se acuerdan cuando estuvimos encerrados en la casa por el COVID. Muchas familias se llevaban muy bien porque solo se llevaban en la noche, pero cuando tuvieron que convivir todo el día juntos, cuando tuvieron que conocer cómo es realmente la otra persona, muy difícil, muy difícil. Y yo me imagino estas personas, estas 8 personas, sí, estas 8 personas en el arca, conviviendo por casi un año sin poder salir a ningún lado, teniendo animales a quien cuidar, y un trabajo muy difícil. No debió haber sido fácil. Tal vez Sem se enojaba con Jafet, tal vez la esposa de Noé ya no quería preparar más comida. No debió haber sido fácil. Larga obediencia en la misma dirección. Noé se mantuvo fiel. Noé no huyó. Y dice la palabra en Génesis 8:1 que Noé, al ver que ya había parado de llover, envió un cuervo. Y el cuervo voló y regresó, porque no encontró ningún lugar donde detenerse. Después dice que esperó 7 días, envió una paloma. Y la paloma voló y regresó. Y dice que después esperó otros 7 días. Y envió una vez más una paloma. Y esta paloma voló y regresó con una rama en su pico. Y ahí se dio cuenta Noé que había dejado de llover. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo Noé supo que tenía que hacer todo esto? Porque ahorita nosotros leemos en la Biblia, ok, después de 7 días, enviar paloma. Es como que Dios le hubiese dado, ok, Noé, se acaba la lluvia, el diluvio, cuervo, segundo paloma, espera 7 días, de nuevo paloma, llega con una rama, y después espera 7 días. Realmente yo pienso que Noé, esta era la primera vez que Noé pasaba un diluvio. Él no sabía qué hacer, no tenía idea, no tenía experiencia de cómo pasar diluvios ni sobrevivir a catástrofes. Él no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo, pero solo tenía una dirección, que era la obediencia. Entonces empezó a hacer pequeñas acciones, lógicas acciones en dirección a la obediencia. A veces uno espiritualiza todo y dice, oh Dios, yo te voy a obedecer hasta el final de mis días. Ok, una pequeña obediencia, sé fiel. Dios
dame una confirmación porque no sé si tengo que ser fiel a mi líder o no, no sé si tengo que obedecer esto, no sé si... Y empezamos a pedir confirmaciones cuando la verdad, a veces, si Dios nos responde es por puro amor, pero a veces Él no nos responde. Es porque ya nos dio una palabra y tienes que caminar, dar esas pequeñas acciones, porque sabes lo que Dios te mandó, la obediencia que Dios te pidió y tienes que caminar en pos a eso. Y creo que esas pequeñas acciones que hizo Noé, Dios iba viendo e iba bendiciendo cada pequeña acción que él hacía. Dios estaba pendiente de todo lo que pasaba, aunque creo que para Noé y su familia era, ¿y ahora por qué Dios no nos habla? ¿Por qué Dios no responde? Porque no escuchamos la misma voz que nos dijo, entra a la barca. Ahora no nos dice nada, no nos dice nada. Y era porque simplemente Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Y no es que no estaba haciendo nada, estaba haciendo mucho, pero no a nuestros ojos. De repente, cuando Noé quita la cubierta, Dios le dice, sal. ¿Y qué pasó? Noé salió. Y creo que toda esta historia a mí me enseña que realmente la obediencia no es fácil. La obediencia, para obedecer necesitas fe. Y la fe es fidelidad. La fe es mantenerte firme. Y si nos ponemos a pensar, un verdadero discípulo de Cristo no es solamente una persona que es el resultado de una experiencia, de un instante, ni de un milagro, de una manifestación. Un discípulo de Cristo no es una persona que viene los sábados y levanta las manos. Un discípulo de Cristo es una persona que tiene un recorrido con Dios que exige obediencia, larga obediencia en la misma dirección, porque eso significa un compromiso a largo plazo. Estaba pensando que los héroes de la fe no son héroes que tienen superpoderes, no son ni siquiera héroes que tal vez ahorita los leemos en la Biblia y decimos, wow, sí taparon boca de leones, sí tuvieron victoria, pero ¿saben cuál fue su único poder? Se mantuvieron en obediencia. Mantuvieron larga obediencia en la misma dirección, aunque no entendían el porqué. Larga obediencia en la misma dirección. Y eso les llevó a ser héroes de la fe. Y en Hebreos 11, 32, 4, 32, perdón, en Hebreos 11 del 32 al 40 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría. Y ahí nombra muchos de los héroes de la fe, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Persiguieron en fuga a ejércitos, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, y anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, y pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos, aunque alcanzaron buen testimonio de fe, de fidelidad, de obediencia, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Ellos se mantuvieron larga obediencia en la misma dirección. Y esa larga obediencia para nosotros, les podemos ver que ellos fueron conquistadores.
Tal vez en ese momento ellos se sintieron fracasados, pero ahora les podemos ver, fueron conquistadores, alcanzaron promesas, aunque el camino a la promesa uno se siente con mucha incertidumbre. Taparon bocas de leones, aunque tal vez estuvieron en esos lugares temblando, lo hicieron. ¿Por qué? Porque estuvieron dando pequeños pasos en dirección a la obediencia, larga obediencia en la misma dirección. Así que solamente te quiero decir que tú no sabes lo que provocas solo con mantener tu obediencia. Tú no sabes lo que se escribirá de ti solo porque estás manteniendo tu obediencia, aunque no escuchas ahora tal vez la voz de Dios. Yo te animo a que te mantengas firme a lo último que Dios te dijo, porque tal vez tienes que empezar a dar pasos en esa dirección. Los procesos son lentos y tenemos que aprender el valor de la lentitud. Porque a veces uno quiere eficiencia, rapidez, rápido, pero los procesos son lentos. Y en la lentitud es que somos formados. En la lentitud es que el corazón forma disciplina. Y esos son esos pequeños pasos de obediencia. A la final, ser discípulo es estar con el maestro en lo alto y en lo bajo. Ser constante, estar fiel, fe, obediencia. ¿Y qué significa ser fiel? Fiel en lo monótono y en el diario, y en lo diario. Porque a veces uno dice, ok, yo tengo que ser fiel a la oración el sábado en la mañana, tengo que ser fiel al discipulado. Sí, tienes que, pero sé fiel en lo monótono y en lo diario. Sé fiel con Dios cuando estás mirando en la pantalla de tu teléfono. Sé fiel con Dios cuando estás respondiendo mensajes. Sé fiel con Dios cuando tienes que ir a tu trabajo. Sé fiel con Dios cuando puedes cogerte dinero pero decides no hacerlo. Sé fiel con Dios. Esas son los pequeños pasos en dirección a la obediencia. Y eso es lo que te hace a la final ser discípulo. Porque discípulo no te hace venir aquí los sábados. Discípulo te hace mantener tu obediencia a Dios. Quiero animarles a que podamos ver el éxito de una manera diferente. Que no se compare tu éxito con cuánto tienes, sino con cuánto fiel eres. Que no es que, una mejor iglesia me voy, una mejor esposa me voy, y estamos siempre, es que es mejor. Mantente fiel en lo que Dios te dio. Mantente fiel, porque la fidelidad es una buena forma de poder medir tu éxito. ¿Y por qué se llama esta prédica Aún Sigo? Cuando yo era pequeña, y recuerdo tal vez de haber tenido unos 12 años, y le dije, Dios, yo te voy a seguir. Y yo siempre en mi devocional escribía, te seguiré, te serviré hasta la muerte. Y aún sigo. Y después de 10 años volví a escribir, te seguiré hasta la muerte. Y aún sigo, aún mi promesa sigue firme. Y creo que Dios busca no llenar lugares. Dios busca discípulos. Porque los discípulos viven con Él. Los discípulos son esas personas que tienen larga obediencia en la misma dirección. Y solamente para terminar quiero contarles que hablando de la siembra y la cosecha, lo que te garantiza el fruto no es solamente sembrar. Lo que te garantiza el fruto es el cuidado diario que le das a lo que sembraste. Y esos son pequeños pasos en dirección a la obediencia. Así que tú puedes decir, he sido fiel por 10 años, así que los siguientes 10 voy a vivir la vida loca. Entonces no sirve.
no sirve, porque no se trata de ser fiel 2 añitos con las uñas, se trata de mantener tu obediencia, se trata de mantenerte firme. ¿Y por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué mantener esa obediencia? Porque si tú decides ser obediente y mantener esa obediencia, Dios nos promete que Él nos va a llenar de esperanza contra esperanza. Y no hay nada más hermoso que pasar los procesos llenos de esperanza. No hay nada más, no hay testimonio más poderoso que las personas que están a tu alrededor pueden ver cómo pasas procesos con esperanza. Y también porque la obediencia constante te asegura llegar a la meta. Yo no sé si puedes ver la meta en este momento, pero sé que si eres constante en los pasos, vas a llegar. Y Dios nos pide eso. A veces no es necesario entender o conocer la meta. A veces solo es necesario empezar a dar pasos de fe en dirección a la obediencia, a lo que sabemos, a lo que Dios nos dijo. Y eso te asegura que vas a llegar a la meta, que vas a terminar la carrera. Y no sé si a todos, pero cuando uno va creciendo, los errores le cuestan más. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años no me importaba equivocarme, decía, si cogí una carrera equivocada, ¿qué importa? Cojo otra. Si me equivoco en esto, no importa, hago de nuevo. Pero cuando tienes más años y más años, tener errores te cuesta. Y quieres asegurarte que la siguiente decisión te lleve a la meta que Dios tiene para ti. Entonces yo te aseguro que si haces pasos pequeños en la dirección de la obediencia vas a llegar a la meta. Aunque tengas incertidumbre en esos pasos, conoces lo que Dios te mandó a obedecer. Entonces solo camina, solo camina. Así que este es un llamado a la fidelidad, a una decisión de cada día, un paso a la vez. Voy a obedecer. Larga obediencia en la misma dirección, pero pequeños pasos en dirección a la obediencia. Y en este mundo, y esto lo copié creo de un meme, que dice, en un mundo donde está de moda soltar, aférrate. Y quiero decirte, en un mundo donde está de moda soltar, aférrate a lo que Dios te ha dicho. Aférrate a la obediencia, arraiga raíces donde Dios te puso y sabes decir, ok, voy a obedecer, Dios me dijo que me quede aquí, así que voy a imprimir mi nombre en la silla y cada sábado voy a estar aquí. Obediencia es acción, pequeños pasos. Ok, Dios te dijo que este era tu lugar, entonces ponte a trabajar, entonces busca la santidad, entonces busca ser ejemplo para otros, entonces busca que las demás personas se inspiren en ti para que más personas vengan y conozcan de Dios. Eso es verdadera obediencia. Así que en un mundo donde está de moda soltar, planta raíces bien profundas y que nadie te mueva, porque has decidido ser discípulo de Dios. Has decidido tener una larga obediencia en la misma dirección. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar.